Muy bien, pues muchas gracias. Voy a intentar ser breve con lo que hemos ido averiguando en Valencia sobre relación socioeconómica y densidad institucional. Bueno, voy a intentar hablar muy brevemente de objetivos y metodología que nos hemos marcado en este estudio. Ah, és veritat. És que a nosaltres encara no ens deixen. Bueno, la variable fundamental que nosotros hemos utilizado es la renta por persona. En algunos casos también la renta por hogar en el área metropolitana de Valencia y relacionado con el análisis de la densidad institucional en los términos que ha planteado Ismael. Y hemos intentado, con los datos limitados de que disponemos en Valencia, de hacer un breve análisis de segregación de la distribución de la renta por secciones. Nos hemos echado a la piscina con la variable temporal en 2015-2019, que hay cosas interesantes, y incorporar con un triple salto mortal esto cómo se relaciona con la densidad institucional, ¿no? Partiendo de la base, además de que huimos, no queremos abordar en este estudio los irresueltos problemas de delimitación, vamos al Consejo Metropolitano del Horta, que es la única institucional que ha habido en la historia de Valencia, y utilizando como datos, pues bueno, ese atlas experimental que también habéis mencionado, explotación del padrón y un trabajo bastante importante de búsqueda de datos. La parte de servicios recogidos en base al trabajo que hicisteis aquí en Barcelona los hemos codificado en esas tipologías: administrativos, culturales, educativos, personas y deportivos. Mostraré muchos mapas, pero sobre todo voy a ir a conclusiones preliminares porque en 15 minutos es muy difícil de resumir todo esto que hemos averiguado. Entonces, pues bueno, en primer lugar, partimos de la base de la realidad actual de 2019, último dato así con datos fiables a nivel de sección del área metropolitana, donde tenemos, bueno, un elemento inicial que hay que remarcar, que es primero dónde vive la población. En nuestra área metropolitana la población no se concentra en el centro urbano de la ciudad, ni siquiera en la propia Valencia. Estamos asistiendo ya desde hace años a un proceso prepandemia de huida hacia las nuevas periferias, segundas, primeras, que bueno, pues que también tiene sus consecuencias en lo que tiene que ver con la segregación y con los niveles de renta, ¿no? Si vamos directamente a la renta por persona y hogar, en este primer caso es por persona, nosotros nos hemos metido con percentiles, incluso para afinar más esa distribución desigual. El percentil más pobre, por así decirlo, pues coincide evidentemente con ese cinturón sur al que me referiré en muchos casos, y ese percentil, que no decir más rico, se concentra en lo que llaman ese eje en noroeste, la carretera de Muz, y por supuesto tiene una enorme importancia el antiguo ensanche centro burgués de la ciudad de Valencia, ¿no? Y bueno, pues el resto del área metropolitana se mueve en una distribución pues más o menos de los tres primeros cuartiles, tanto en el norte a norte como en el norte a sur. Aunque Torrent, que está al sur, es un caso bastante especial. Si hacemos un análisis, nosotros hemos trabajado mucho con autocorrelación espacial. Hacemos un análisis de puntos calientes, se ve lo más espectacular en cuanto a concentración significativa de población con renta significativamente inferior a la media. En fin, esto es un poco complicado de explicar, es más complicado de explicar que de ver. Pues nuevamente se muestra este esquema sureste, pues con bastantes secciones con mucha población de rentas significativamente bajas, y frente a ese centro noroeste, también en el extremo norte, Pusol, urbanizaciones, Alboraya, bastante rico, ¿no? Y esto es 2015 y esto es 2019. Aquí estoy incorporando la variable temporal. Entonces voy a ir directamente aquí con un análisis de autocorrelación espacial en el que, por un lado, metemos dónde viven los más ricos y cómo de distantes entre sí viven. Y entonces esto es un elemento interesante porque la correlación es positiva. Cuanto menor o cuanto más concentración de población con niveles socioeconómicos altos hay, mayor es su proximidad espacial.
¿vale? Ahí se da 0,55, 58, 0,63. Pero es que además, esto que se traduce en segregación, es decir, los más pobres bien rodeados de más pobres, los más ricos bien rodeados de más ricos, esto ha aumentado en la última legislatura. Datos 2015, datos 2019. Dicho de otro modo, en 2015 el 25,54% de las secciones censales, que aquí falta, había fuertes indicios de segregación por motivos de renta. En este caso metemos hogar, también para comparar con persona. 5 años después, en 2019, la cantidad de secciones con niveles de correlación significativos ha subido a 293, de 25,54 a 26,8. Ha aumentado el número de secciones en 5 años donde es significativa la concentración de rentas, sean rentas altas, sean rentas bajas. Y además eso, en cualquier fenómeno social que combina espacio con una variable, en este caso sección económica, un 0,6 pues es una correlación bastante interesante. Con lo cual aquí ya, de entrada, que utilizamos en una operación que se llama Local Indicator for Spatial Autocorrelation, ya muestra cuestiones interesantes. No solo tenemos unas metrópolis fuertemente segregadas, sino que además parece ser que en estos últimos 5 años, con los datos de la ala experimental, esto va a más. Y además va a más a un ritmo bastante acelerado, ¿no? Con lo cual esto es interesante. Entrando en la parte de densidad institucional, nosotros no hemos podido llegar a hacer estos cálculos de índice de vulnerabilidad urbana, tenemos muchas faltas de datos por secciones, pero sí que hemos conseguido cartografiar el total de servicios, en este caso públicos, no tenemos datos privados del área metropolitana de Valencia, nos faltarían los privados y parte de estos, además, ha habido que buscarlos uno a uno directamente en el visor cartográfico, no tenemos una base codificada en este sentido. Y hemos mostrado mapas en base a densidad de kernel, número de servicios por kilómetro cuadrado y un total de 1.846 elementos de toda esa tabla que he mostrado al principio. Y bueno, pues esta es la distribución, ¿no?, total del conjunto de esas instituciones. Y si, por ejemplo, nos vamos a algún ejemplo, también, como por ejemplo el conjunto de equipamientos culturales, centros cívicos, bibliotecas, etcétera, pues igual que habéis hablado en Barcelona, tenemos una cierta correlación entre determinados equipamientos y las rentas por sección, ¿no? Concretamente, en parte de los equipamientos culturales, no lo que sería el último quintil, pero seguramente el cuarto quintil, ¿no? Digamos que en el extremo superior no hay tanta densidad institucional de equipamientos culturales, pero en el cuarto quintil sí. Y de hecho al revés, en el primer quintil, pues una presencia significativamente inferior de equipamientos culturales, ¿no? Esto es lo que se refiere estrictamente a equipamientos culturales de naturaleza no formativa, porque también coincidimos con Barcelona, y no sé si está por aquí el mapa, pero bueno, es que aquí hay muchas cosas. Cuando hablamos de educación, equipamientos educativos obligatorios, obviamente y por mandato legal y planes sectoriales, hay una distribución homogénea, ¿no? Servicios administrativos, aprovisionamiento, me entraré un poco para generar un poco de debate en la cuestión del aprovisionamiento, pues bueno, una distribución que más o menos tiene que ver con la población, especialmente en el transporte, una gran concentración en ese eje centro-noroeste, donde justamente además es donde se concentran las rentas más altas, mientras que ese cinturón sur, aún hoy se analiza uno pues desde la red del metro, de autobuses, etcétera, mucho menos presente, ¿no?, en cuanto a equipamientos de transporte en el sur que en el norte, con lo cual también apunta la hipótesis de que las políticas públicas de movilidad metropolitana no están siendo operacionadas de manera homogénea, ni mucho menos, sino que está favoreciendo la movilidad de determinados ejes en detrimento de otros ejes. Por ejemplo, es muy importante el eje norte-sur en Norte de Valencia, Albal, Sedaví, etcétera, con unos sistemas de transporte además bastante obsoletos. Y, bueno, como decía, aquí tenemos ocio cultural, los servicios culturales que ya he mencionado, y los educativos que están a la derecha, que son los equipamientos, como he dicho, que se distribuyen o distribuirán de manera más homogénea, tanto en el territorio como teniendo en cuenta los niveles de renta. Insisto en que estamos hablando de equipamientos públicos. Para terminar la presentación, hablaré muy brevemente de la Universidad de Valencia para que veáis un poco cómo está la cuestión.
Desde el punto de vista de los servicios a las personas, me llama especialmente la atención el modelo que se ha instaurado en el área metropolitana de Valencia de prestación de servicios sanitarios. Y aquí es donde habéis hablado un poco, ¿no?, de las policy implications. Pues bueno, aquí se ve muy claramente. Nuestro modelo sanitario ha sido el modelo funcionalista de la ciudad sanitaria de la ciudad sanitaria de no sé cuántos, donde nuestra área metropolitana se ha hiperespecializado, nuevo Hospital de la Fe, Hospital Clínico, Hospital General, en general grandes puntos de densidad institucional, porque no solo es el hospital, obviamente, es todos los servicios que rodean a ese hospital, centros de especialidades, centros CAPS y de otro tipo, con lo cual se genera un efecto, una sobrerepresentación en esas áreas que no coinciden exactamente con el centro urbano de Valencia, sino que coinciden con esas áreas donde se ha desarrollado pues, un urbanismo muy funcional, ¿no? Y evidentemente la imagen contraria es el resto del área metropolitana con una infrarrepresentación en la presencia de equipamientos sanitarios especializados o no. Un poco lo mismo ocurre con los servicios sociales, donde los grandes focos son el centro de Valencia y el segundo municipio más importante de la área metropolitana, que es Torrent, que tiene en torno a 90.000 habitantes. En el caso deportivo, sí que hemos hecho, se sigue viendo fatal, pero bueno, también se confirma esta hipótesis de mayor concentración de equipamientos deportivos en las secciones con unos niveles de renta superiores a la media. Por lo tanto, sí que hay un relato coincidente con el de Barcelona y además incluso, como he dicho al principio, una gran concentración en centros urbanos, no ya solo con rentas altas, sino con menos población y con menos población juvenil. Por lo cual, ahí tenemos otro elemento muy interesante para el análisis. Hemos concentrado una red bastante tupida de equipamientos deportivos que sobre todo dan servicios a secciones con rentas muy altas, pero es que además, desde el punto de vista de la concentración de población, tampoco están alcanzando un radio de acción, un área de influencia que acoja a mucha población. Por el contrario, aquí se ve en este sur muy poblado y sin incidente pobre, un desierto, ¿no?, podríamos decir, de equipamientos deportivos, polideportivos, piscinas cubiertas, etcétera, ¿no? Voy a ir terminando para no quitar más tiempo a los demás. Aquí, bueno, lanzo un mensaje, ¿no?, para el debate. Para nosotros, cuando hablamos de equipamientos, hablamos de todo tipo de equipamientos. Por ejemplo, también los equipamientos que tienen que ver con la gestión de residuos. Aquí, ¿qué nos ocurre? Nos ocurre lo contrario. Mientras, este mapa es un poco complicado de leer, digamos que esto es una autocorrelación espacial bivariable, de la derecha, muy a la derecha, concentración de renta significativamente superior a la media, concentración de ecoparques, o mejor dicho, distancia de ecoparques significativamente superior a la media. Bueno, pues hay 345 secciones en el área metropolitana de Valencia que tienen unas rentas significativamente superiores a la media, pero una distancia inversa a esos ecoparques. Dicho de otro modo, donde hay ecoparques hay secciones más pobres y cuanto más lejos, más rica es esa sección. Con lo cual, esto un poco entra en el debate de, evidentemente, esto no es binomial, ¿no? Densidad buena, mucha densidad buena, bueno, también depende de qué. Densidad de qué. Si hablamos de bibliotecas, ocurre lo contrario, particularmente bibliotecas, sí que hay una distribución más favorecedora a las secciones con niveles de renta significativamente inferiores a la media de la red, etc. Con lo cual, hay muchas explicaciones, aquí hay muchas cuestiones que debatir, ¿no? Y ya para terminar, como último mapa, porque voy súper rápido con un montón de variables que también son difíciles de resumir, aquí hemos hecho un ejercicio no con las universidades, sino con la universidad pública de referencia en el área metropolitana, que es la mía, que es la Universidad de Valencia. ¿Dónde está mi universidad presente y qué relación tiene la presencia de mi universidad con los niveles socioeconómicos, incluso de segregación? Esto, de nuevo,
comparando la localización de facultades de los 3 campus que tenemos en el área metropolitana con la distancia respecto a las secciones y su nivel de renta, ¿no? Pues, bueno, hasta con 4 vecinos más próximos, con una distancia euclidiana, etc. Bueno, pues efectivamente también, pese a ser una universidad pública, su localización sigue más, quizás una explicación como la que está en Barcelona, más relacionada con secciones de renta significativamente alta que con secciones de renta significativamente baja, donde hay una concentración significativa de facultades, su distancia más corta es a secciones con renta significativamente alta. Y mientras que todo este eje, de nuevo, del sur, antiguo sur industrial y obrero, con esta relación low-low, pues nos mostramos también una baja representatividad o una baja presencia en cuanto a distancia de universidades. Con lo cual, de nuevo también, esto lo podemos hacer también para el Politécnico, pero es más interesante la Universidad de Valencia porque es la más grande y tiene varios campus. El Politécnico además está junto entre los 2 campus principales de la de Valencia, con lo cual reforzaría aún más esta hipótesis. Pues bueno, de nuevo la educación superior está jugando también un papel importante en la segregación. Y bueno, ya para terminar, un par de ideas así generales y muy rápidas. En Valencia, gracias a los datos del Atlas experimental, pues hemos observado unos aumentos de los niveles de segregación en los 2 extremos, tanto de concentración de rentas altas como de rentas bajas. Recordemos que 2015 accede al gobierno de la ciudad central y de la gran mayoría de municipios los gobiernos del cambio, después de 25 años de políticas neoliberales del Partido Popular, con lo cual aquí también hay muchas cuestiones políticas que debatir. Observamos una alta densidad institucional en ese centro metropolitano con poca población, pero con mucha renta, poca población relativa y absolutamente, y una redistribución y una discriminación positiva incluso en lo que tiene que ver con equipamientos culturales y educativos, si no positiva, por lo menos una distribución más homogénea, pero unas situaciones de macrocefalia bastante importantes en lo que tiene que ver con servicios sanitarios, por este modelo que tenemos de ciudades sanitarias al que ya me he referido. También una discriminación negativa en ecoparques, que tampoco siguen una lógica de localización de la población, sino una lógica bastante clara de localización de la renta. O esto es el huevo de la gallina, que vino primero, el vertedero o el precio del suelo, o el precio del suelo y el vertedero, ¿no? Por decirlo así, con un posible debate. Fuertes desequilibrios en los servicios de transporte público. Por poner un ejemplo, llevamos más de 10 años para construir la línea 2, que serían estas líneas que articularía el arco sur de la ciudad entre Nazaret y el centro, siendo Nazaret el barrio más pobre en estos momentos de la ciudad, pero que está inacabado. Y se ha optado además por un tren ligero, digamos, no por un metro subterráneo, sino por un tranvía con bastantes problemas. Y en el caso de los equipamientos universitarios públicos, también nos sale en Valencia que es, con diferencia, el equipamiento que más refuerza esos niveles de segregación con una presencia especialmente en rentas altas.